Bienvenidos de vuelta, chicos. Vamos a continuar con el proceso de la creación de nuestro robot. Como nos quedábamos en la semana pasada, vimos que al dibujar la mitad del cuerpo del robot, podemos duplicar para obtener la siguiente mitad. Entonces, basados en esto, creo que es bastante factible que ustedes puedan continuar con la creación de esta parte de acá hasta la pelvis de la misma manera en que lo hicimos acá, trabajando siempre todo a la mitad, siempre con una línea guía en el centro de nuestro dibujo, para que podamos trabajar el resto de nuestro objeto. Así, esta pieza que nosotros vemos acá, este centro, tendríamos que hacerlo llegar prácticamente al centro de nuestro objeto. Vamos a eliminar esto que tenemos acá para determinar bien cuál es nuestro centro. Acá lo tenemos. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan que en el video anterior nosotros condicionamos nuestra línea para que se moviera un poco y justamente se ubicara en el centro de lo que es el cuerpo del robot. Acá se nos mueve porque el cuerpo del robot que nosotros tenemos acá no está creado de una manera simétrica. Es diferente la forma en que está el costado izquierdo a lo que es el costado derecho, pero nosotros en este caso, para que no nos tome tanto tiempo, vamos a trabajar únicamente la mitad y duplicar la siguiente parte, duplicar el costado que ya tengamos para obtener el lado contrario. Entonces, como les repito, va a ser parte de su trabajo el poder replicar estas piezas que tenemos acá, para que así nuestro video no se extienda mucho. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en las partes que nosotros estamos viendo acá de los puños, específicamente los dedos y las zonas de acá, que vamos a trabajar con de la misma manera, con color, algunas capas un poco más claras y tratando de darles una textura para que sean similares a lo que estamos viendo en la pantalla. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar vectorizando esta pieza. Este es el tercero y último de estos videos. Después de esto a ustedes les tocará trabajar una pieza solos, por lo tanto traten de ir practicando para que no se les vaya a complicar. Recuerden siempre ir agrupando sus piezas para que no les cueste tanto el estar ordenando. Estuve revisando sus parciales y la mayoría ya hace un buen uso de lo que es las capas agrupadas, pero sí me encontré con algunos que no hacen uso de esto y el número de piezas acá es bastante alto. Entonces esto hace que se nos desordene un poquito la situación, ¿verdad? Entonces tratemos de mantener esto agrupado. Nosotros podemos ver acá, yo tengo varias piezas que no están agrupadas, entonces voy a proceder a agruparlas. Voy a bloquear los objetos que tenga abajo para que no me estén molestando. Vamos a ver acá. Y acá. Y acá yo tengo completamente lo que es la quijada, lo agrupo y le pongo quijada. Bueno, entonces así mantenemos ordenado nuestro espacio. Ya que tenemos esto, podemos notar que siempre vamos a tener zonas de sombra y zonas iluminadas. Entonces podemos trabajarlo de diferentes formas. Podemos trabajarlo directamente sobre nuestra capa o bien trabajando con capas nuevas y de esta manera poder ir agregando los efectos. Si nosotros queremos copiar el color que tiene la pieza original, pues podemos utilizar el cuentagotas que nos proporciona el cuadro de color. Si nosotros queremos por otro lado darle un tono diferente a lo que va a ser nuestro robot, podemos hacerlo. Si nosotros nos movemos acá desplazando un poquito nuestro color hacia los tonos naranjas y nos colocamos acá, vamos a tener tonos un poquito más cálidos aún estando dentro de los grises.
Si ustedes notan, me muevo un poco hacia la derecha del color para poder ir obteniendo otro matiz en el color, ¿verdad? Si me sitúo en la parte completamente izquierda, pues es un gris que no respeta ningún tipo de saturación o de matiz. Entonces yo lo voy a dejar un poco metido. Voy a buscar una textura. Para esto me voy a ir a superposición de motivo. La textura que estoy buscando es parecida a la que estamos colocando en la armadura, por lo tanto vamos a buscar una acá que nos pueda funcionar. Recuerden que pueden acceder a... Vamos a hacer más grande esto para que nos muestre bien todos. Pueden acceder a más motivos cargando acá cada uno de los que ustedes están viendo. Yo tal vez le voy a dar motivos de rocas. Acá tenemos otros ya, pero estos no me están funcionando. Voy a cargar algunos otros. Tal vez lo que yo voy a hacer ahorita para cargar todos sin no tener duplicados, le voy a dar restaurar motivos y le voy a dar OK. Así me pone solo los que vienen de serie. Y voy a empezar a cargar uno por uno para tenerlos todos activos y no tener motivos duplicados. Observen todos los motivos que me van apareciendo. Acá creo que está... vamos a ver si acá dentro de estos alguno me puede servir. Recuerden que cada uno de estos puede ser el que ustedes necesiten, pero de esta forma quizás no, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle un modo de fusión. Vamos a irnos desplazando para ver cuál se adapta mejor a nuestra pieza, para ver que de repente pues podamos utilizar alguno de estos. Si no funciona, pues entonces regresamos al inicio y seguimos buscando. Tenemos estos que son como líquidos. También tienen que tener presente que todos estos se puede ajustar el tamaño del motivo. Podemos hacerlo más grande o podemos hacerlo más pequeño. El detalle de esto es que si lo hacemos muy grande, nuestro motivo empieza a verse pixeleado. Entonces no es lo ideal que nosotros lo hagamos muy grande. Vamos a ver con este. Vamos a buscar algún efecto que nos pueda apoyar un poquito más, que le dé un poco de textura a mi pieza. No me gusta ninguno. Vamos a seguir buscando. Tenemos algunos de color también, que incluso este tal vez podríamos modificarle un poco acá. Y pueden notar cómo empieza ya a dar otra sensación, ¿verdad? También les recuerdo que pueden modificar la opacidad.
si ustedes sienten que está muy fuerte. La escala, por supuesto. Vamos a dar restaurar valores por defecto y lo vamos a volver a buscar. Me parece que acá está. Bueno, entonces acá tenemos ya nuestra pieza, pero nos falta aplicarle los efectos que hemos venido trabajando, ¿verdad? Las iluminaciones y las sombras. Para esto yo voy a bajarle un poco la opacidad acá y lo voy a hacer de una nueva manera acá. En lugar de vectorizar la pieza, lo que voy a hacer es utilizar el lazo poligonal. Primero voy a cargar el contorno de mi pieza anterior, que es esta, la que acabo de trabajar. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar mi lazo poligonal y le voy a indicar que quiero restar la selección. Entonces empiezo a dar clics. Y cierro. Entonces ya tengo vectorizada, ya tengo trazado una selección que me va a permitir poder pintar esta zona de un color más claro. Se lo voy a poner blanco completamente. Lo que voy a hacer para que no me quede tan rígido en la parte de arriba, voy a reducir un poco el tamaño de mi pincel y solo voy a aplicar el color en la parte de abajo. Bueno, me estoy percatando que la opacidad de mi pincel está un poco baja, entonces la voy a subir toda para que pinte lo más que se pueda. Sigo pintando acá. Si ustedes notan la cantidad que ingresa de mi pincel acá es poca para lograr este efecto. Le subo la opacidad a esto acá y a esto se la puedo bajar un poco para que se pueda mezclar. Pueden notar. Si no nos gusta, podemos regresar a donde teníamos el lazo poligonal y pintar por completo. Recuerden que es muy importante que nosotros experimentemos, que vayamos probando con diferentes opacidades, diferentes efectos de fusión. Noten acá cómo cambia la situación. Podemos probar, como les repito, con algún efecto de fusión. Como este es color blanco, creo que tendría el mismo efecto prácticamente de si únicamente trabajamos lo que es la opacidad. Entonces yo le voy a bajar un poco la opacidad acá, tal vez un poco más. Noten, y empieza ya a crear la diferencia, ¿verdad? Teníamos otra zona, pero esta era de sombra. Entonces acá tengo una intersección, entonces yo la voy a tomar desde acá porque por alguna razón creo que coloqué mal mi pieza y está un poco más salida. Entonces esta distancia que yo tengo acá es la que voy a respetar de aquí hacia acá. Coloco acá, ay perdón, es al revés. Puedo trabajar sobre la pieza blanca o bien crear una nueva capa. Recuerden que ustedes pueden ir nombrando sus capas sin ningún problema. Esto para que tengan un mayor control sobre las piezas que están trabajando. Vamos a bajarle acá. Vamos a subirle un poquitito, tengo 14%, le voy a subir a 20, tal vez a 30. Vamos a ocultar el robot de atrás y observen. Comenzamos a lograr ese efecto, ¿verdad? Quizás yo le voy a aplicar una sombra extra. Creo una nueva capa y ahora con mi borrador, o con mi pincel, perdón,
vengo y aplico únicamente en las partes de abajo y voy a borrar acá con un borrador suave para que no se marque tanto. Ahí estamos. Noten entonces cómo hacemos que los objetos empiecen a tomar lo que es profundidad. Vamos a pasar a la siguiente, que es la pieza de acá. Esta se ve un poco cilíndrica, entonces vamos a aplicar algunos otros efectos. Recuerden que si una pieza no les queda bien, siempre tenemos control Z para poder regresar. Aquí voy a dibujar parejo para no hacer esta entradita que tenemos acá. Venimos acá, acá. Y cierro. Le pongo un color de una vez. Y lo que puedo hacer ahora es cargar el efecto que le puse a esta pieza de acá. Le doy clic derecho, copiar estilo de capa, me vengo a esta y le doy pegar estilo de capa. El color si ustedes notan, se ve un poco diferente, y es justamente porque yo elegí un gris diferente para la parte de abajo. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser, en primer lugar, pasar esto hacia abajo de la pieza que trabajé. Ahí estamos. Le voy a quitar la superposición de motivo a los dos y noten el cambio de color, es por eso que se ve la diferencia. Entonces lo que voy a hacer es darle clic derecho acá y copiar el color. Ahora ya aplico el efecto y ya tengo el mismo tono en las partes claras. Bueno, entonces antes de dibujar esta pieza yo alcancé a notar que teníamos algunas zonas de iluminación. Estas las vamos a dibujar con la pluma para que nos queden completamente blancas. Al igual que las zonas de acá, las vamos a dibujar un poco más grandes. Las vamos a dibujar más extensas de como nosotros vemos acá, y con un borrador suave vamos a difuminar un poco los bordes para que se asemejen a lo que estamos viendo en la pantalla. Vamos a dibujarlo al cálculo, por así decirlo. Vamos a empezar acá. Le voy a bajar la opacidad para que me deje ver el trayecto. Lo muevo hacia acá. Luego hacia acá. Y luego hacia acá. Le voy a cambiar a color blanco. Y le vamos a bajar un poco la opacidad. Acá así. Cuando nosotros bajamos la opacidad, hacemos que nuestros objetos sean semitransparentes. Entonces características del objeto de abajo se vuelven propias del objeto de arriba, por lo mismo de que estamos manejando algunas transparencias. Vamos a dibujar la otra parte que veíamos acá. Vamos a ocultar esto para tener una idea más clara. Acá me voy a salir un poco, no importa, porque después con las herramientas del borrador vamos a ir ajustando de a poquito, y quizás podamos desenfocar un poco también nuestro trazo. Entonces evidentemente esto se va a salir si nosotros aplicamos un desenfoque gaussiano. Voy a rasterizarlo de una vez.
Vengo a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Un poquito más tal vez. Creo que con esto es suficiente. Vuelvo a obtener mi pieza. Voy a copiar la pieza para poder borrar las zonas que están fuera de. Si ustedes notan, se salieron algunas partes, entonces para ello invierto la selección. Copié la selección primero acá, dando clic. Presiono control y doy clic sobre la capa a la cual le quiero copiar la selección. Y luego invierto. ¿Cómo invierto? Con control shift y acá puedo ya presionar la tecla suprimir para poder borrar, o bien tomo un borrador y empiezo a borrar acá así. Al igual que con la zona de acá, vamos a bajarle la opacidad. Y noten cómo vamos creando ya nuestras iluminaciones. Vamos a ocultar acá. Y ustedes pueden notar cómo los efectos empiezan a tomar forma, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, la elección de colores que nosotros hicimos pues hacen un mejor juego con el tono naranja de mi armadura en este caso. Evidentemente ustedes pueden trabajar otros colores sin ningún problema. Pueden siempre los valores que ustedes utilicen para opacidad los pueden variar. No es necesario que ustedes sigan cada uno de los parámetros que yo estoy utilizando. Les recuerdo que esto queda también a discreción de cada uno, puesto que la idea es que ustedes puedan experimentar. Vamos a crear una pequeña sombrita en la parte de abajo con una nueva capa. Acá así. Igual acá. Recuerden que las sombras también son parte importante de nuestras piezas, ya que nos ayudan a darle la sensación de volumen. Acá y acá. Ajá. Está un poquito fuerte, le voy a bajar un poco la opacidad. Y creo que aquí la tenemos. Bueno, ya tenemos esto. Vamos a trabajar esta pieza de acá, que es complemento del brazo, es prácticamente la articulación. Vectorizamos. Y soltamos. Vamos a utilizar acá un tono amarillo, quizás un amarillo verdoso, un poquito más fuerte. Vamos a colocar por acá. Vamos a dibujar la parte que ensambla el brazo. Acá la vamos a tirar hacia acá. Esta parte la vamos a dejar completamente negra para poder seguir trabajando el resto de piezas. Acá entonces la vamos a dejar negro. Vamos a mover esto hacia abajo hasta acá. Recordemos que estas piezas que trabajamos acá forman parte de la zona metálica del brazo. Vamos a darle control G para que todo nos quede agrupado y no nos esté generando problemas. Ustedes pueden notar que hay una zona de iluminación acá. La podemos hacer de la misma forma en que hicimos esto. Dibujamos una pieza acá para ir dándole un poquito más de realismo. Le damos color blanco. Como yo ya apliqué una vez el filtro de desenfoque, solo voy a presionar control F para que me lo desenfoque. Y vengo a bajar la opacidad más o menos al 30%.
y noten cómo logramos iluminar esta pieza. Vamos a colocar acá adentro. Solo la vamos a rastrear un poquito, creo que es esta, para borrarle algunas zonas, como estas de acá. Vuelvo a repetirles, los detalles son muy importantes. Listo, entonces pueden notar. Y así con cada una de las iluminaciones que ustedes quieran agregarle a su robot. Entre más detalles les pongan, más realistas se van a ver. Vamos a colocar esto acá. Cerramos nuestro grupo. Pasamos esta pieza acá. La voy a desenfocar también para que no quede muy rígida. Pero esta vez lo voy a hacer manual porque no quiero que se desenfoque tanto. No quiero que suceda esto, entonces lo voy a desenfocar un poquito. Nada más. Le voy a aplicar una superposición de motivo para darle textura. Aquí voy a utilizar otra. Quizás había unas que se veían como líquidas. Vamos a dejar el efecto de fusión normal para que no intervenga mucho. Vamos a ver. Creo que esta sería apropiada. Vamos a ver. Creo que acá. Vamos a dibujar una pieza contraria. Esta ya no la vamos a hacer siguiendo los lineamientos que tiene nuestro robot, sino la vamos a improvisar un poquito para darle la sensación de profundidad. Venimos acá, elegimos el mismo color, vamos a copiar el estilo de esta capa, lo pegamos y también lo lo desenfocamos. Noten. Todas las piezas azules ya no las voy a trabajar. Esto me parece que ya ustedes lo pueden hacer a mano. Lo que me interesa ahorita que alcancemos a ver en este video es justamente las piezas metálicas. Al igual que la zona naranja acá, es bastante simple. La vamos a trabajar así rapidito. Como ustedes pueden ver, se acompaña casi de una sombra uniforme durante todo el contorno. Este de acá tal vez le voy a dar un rojo, vamos a ver. Aquí le voy a aplicar un efecto que no hemos visto mucho y se llama satinado. El satinado busca aplicar color por contorno. Acá también tenemos algunos otros contornos y cada uno se va a comportar de manera diferente. Noten. Algunos ya nos ayudan con la sensación de profundidad. Yo me voy a quedar con este y además le voy a dar una sombra interior. Quizás no tan grande.
Observen cómo vamos cambiando la perspectiva de nuestros objetos. Cuando nosotros vayamos a finalizar a todo esto, le vamos a tener que dibujar un contorno para que tengamos un apoyo oscuro, una forma negra por así decirlo, que nos permita colocar nuestro robot en otros fondos. Vamos a trabajar esta pieza de acá de una vez que no la tenemos trabajada. Y ese contorno negro del que les hablo es justamente toda la forma que vemos alrededor de nuestro robot. Acá le voy a poner amarillo ya que todo viene en naranja. Le voy a aplicar un efecto de bisel y relieve para que se vea un poquito resaltado como lo vemos ahí. Pero en lugar de dejar estos colores yo los voy a modificar un poco. Acá le voy a dar una especie de naranja. Y en el color blanco, primero le voy a cambiar a multiplicar también el efecto de fusión. Y le voy a poner otro tono. Así entonces ya puedo lograr ese efecto de profundidad. Observen. Bueno, entonces continuamos. Ya tenemos acá nuestro foquito. Este mismo efecto que plasmamos acá, estoy pensando que tal vez esto se lo podemos poner acá al que tenemos acá en el elipse. No me lo aplico igual porque el color es diferente. Acá lo único que voy a hacer es hacerlo un poco más profundo. Noten cómo el modificar un tanto los parámetros hacen que nuestra pieza cambie por completo. Le voy a aplicar una sombra interior y ahora se ve más interesante. Incluso hasta podríamos jugar con un degradado. Noten, si lo invertimos, quizás acá, vamos a quitar esto. Creo que ahí está mejor. Tiene mucho más volumen. Bueno, pasando de esto, vamos a comenzar a trabajar entonces los dedos para ir finalizando nuestro tutorial, que ya también se nos está extendiendo. Lo importante acá es que nosotros podamos ir trabajando las piezas una por una, aplicando los efectos de iluminación y los efectos de sombra. Vamos a comenzar en orden con esta pieza de acá. Al igual que como ustedes trabajaron en su examen parcial de Ronald McDonald, cada una de las piezas que ustedes trabajen acá las pueden ir apoyando por contornos negros o ir dibujando las piezas que les sean necesarias. No es un requisito que tengamos que trabajar con un número de piezas limitadas. Vamos a tener el color de acá. Y creo que es este, no es este. Bueno, no nos aparece. Lo que vamos a hacer es copiarlo. Vemos acá, forma, no, perdón, este no es. Tiene que ser
copiamos este código, les recuerdo que es el código hexadecimal, lo vamos a colocar en una nota. Acá teníamos, no recuerdo de cuál era este, pero vamos a colocarlo acá. Entonces lo pegamos. Entonces ya que tenemos copiado el color, vamos a copiar los efectos, porque me interesa que todas las piezas metálicas pues sean sigan el mismo patrón. Así logramos tener uniformidad. Vamos a cerrar acá para evitar interrupciones. Bueno, entonces les voy a enseñar a hacer las piezas estas de acá, esta pieza de acá, y ustedes repiten el procedimiento en estas y estas, que son básicamente las mismas. Entonces, ustedes pueden notar que hay una sombra acá. Entonces lo que vamos a hacer, le voy a quitar el relleno un momento, le voy a bajar la opacidad para poder trazar lo que es mi línea. La voy a trazar un poco más para acá para poder pintar hacia acá y después lograr difuminar un poco, lo hice al revés, para poder difuminar un poco el cambio de color. Creo una nueva capa. Le voy a aplicar negro completamente. Vuelvo a la normalidad de esta pieza. Le voy a bajar un poco a esta. Y con un borrador suave de dureza 0 vamos a borrar un poco acá. Perdón, se me pasan los clics. Vamos a darle un poquito más de opacidad. Luego sigue la zona de iluminaciones, que va a ir en la parte de abajo. Voy a crear una nueva capa y en lugar de negro le voy a aplicar blanco. Voy a hacer un poco más pequeño mi pincel. Ya casi borro esta parte que se me metió acá. Vamos a darle un poquito más acá, que siento que no se ve tanto. Observen, y empieza a tener profundidad. Se nota el doblez y es apoyado también por los por el contorno que nosotros mismos vamos trazando. Si queremos que se vea un poco más profundo aún, podemos trazar una línea acá y la podemos desenfocar. Le vamos a poner negro, le damos desenfoque y le bajamos la opacidad. Listo. Noten cómo cambia. Bueno, entonces de esta forma vamos a trabajar el resto de dedos. No se los voy a hacer porque noté que ya nuestro tutorial se está extendiendo mucho, entonces me parece que aquí ustedes ya pueden ir siguiendo solos, ¿verdad? Les recuerdo siempre ir agrupando y agrupando para que sus piezas no se les vayan no las vayan a perder. Acá tenemos nuestro brazo completo, nuestra articulación,
Y ya cuando tengamos todo terminado, incluyendo la parte de la bota y la parte de la pierna, nosotros vamos a hacer lo que faltarían nuestros dientecitos, que al final pues no representan mayor problema, ¿verdad? Lo que vamos a hacer cuando tengamos, ya voy a eliminar estas piezas de acá. De la quijada no me comprometo porque al final no representa mayor inconveniente. Lo que yo voy a hacer luego es dibujar una forma negra, tratando de seguir el contorno. En estas zonas de acá no importa porque esto solo lo vamos a utilizar de relleno. Entonces no importa que en algunas zonas quede dentro, en algunas zonas quede fuera, siempre y cuando pues podamos rellenar algunas zonas que no estaban llenas. Vamos a ver acá. En el caso de acá, y si ustedes se preguntan por qué vamos a hacer esto, va a ser justamente porque no siempre vamos a trabajar nuestras piezas sobre fondos oscuros, o puede que sí sea un fondo oscuro pero que no sea negro completamente. Entonces necesitamos tener alguna especie de contorno. Vamos a pasar esto al fondo, justamente acá. Entonces observen cómo el contorno apoya a llenar los vacíos que nosotros teníamos. Si lo ocultamos, nuestro robot se ve así. En cambio, ya teniendo acá, ya empezamos a llenar. Y así vamos a tener que trabajar con el resto de las zonas en donde nosotros necesitemos espacios negros, como estas piezas de acá, estas piezas de acá y esto de acá. Bueno, entonces, como les repito, es cuestión de práctica. Si ustedes tienen algún inconveniente, pues igual me lo hacen saber para que nosotros, para que yo pueda apoyarlos. Les vuelvo a repetir que así como trabajamos este dedito de acá, nosotros vamos a trabajar el resto. Yo no se los trabajo para no hacer el tutorial demasiado extendido y que ustedes pues tengan un excesivo consumo de datos. Entonces cualquier duda quedo siempre a sus órdenes y nos vemos siempre en clase. Feliz tarde.